Shalom. Saludos nuevamente a nuestros hermanos y amigos que nos escuchan. Ya saben que estamos continuando con la serie de temas relativos a los 613 mandamientos de la Torá. O sea, estamos analizando poco a poco y de manera somera los 613 mandamientos de la Torá. Y ustedes saben que se han acomodado, se han agrupado por los rabinos los mandamientos en orden a temas. Así que vamos a mostrar la pantalla para comenzar hoy la parte 7, que se titula El trato a los gentiles. O sea que se han agrupado aquí en esta parte los mandamientos de la Torá de entre los 613, aquellos que tienen que ver con los gentiles. Y aquí tenemos el primero en el enunciado rabínico, amar al extranjero. Se basa en Deuteronomio 10:19. Es un mandamiento afirmativo y es aplicable, o sea, aplicable a todos, a todo Israel y a todo el que quiera atenerse a estas reglas en todo el mundo, en cualquier tiempo. Vamos a leer el mandamiento. Primero en hebreo acá, ahavtem hagir Kigerim heyitem be'eretz Misraim, llamarán al extranjero, porque extranjeros fueron ustedes en tierra de Misraim, de Egipto. ¿Ve? ¿Por qué ese énfasis con los extranjeros? ¿Por qué ese detalle? Pues por lo que dice ahí, porque Israel fue esclava, fue extranjero como nación en Egipto por 400 y pico de años. Y entonces esa experiencia debe hacerlos conscientes de la importancia de ser extranjeros en una tierra ajena. Ellos fueron extranjeros en una tierra ajena, nuestros padres hebreos. Por lo tanto, este mandamiento es sumamente importante para ellos. Esto aplica con otros mandamientos que dicen no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Por lo tanto, y también el otro, la regla de oro, haz a otros lo que quieres que te hagan a ti. O trata a otros lo que quieres o como quieres que te traten a ti. ¿Eh? Entonces, todos esos principios están fundamentados en cierto modo, ¿verdad? Hasta cierto punto, en este enunciado de amar al extranjero, a los extranjeros. Bueno, eso es sencillo. ¿Por qué a los extranjeros? Porque los extranjeros están en desventaja. O sea, están en desventaja en una tierra que no es suya. En desventaja, por ejemplo, en términos de conseguir trabajo, en términos de conseguir alojamiento o casa. Y en muchas áreas de la vida, el extranjero que está en un país que no es el suyo, pues está en desventaja. Entonces, y generalmente, o no, quizás no generalmente, pero muchas veces, el extranjero cuando llega a ese país nuevo, que no es el suyo, pues está más o menos en una condición de pobre, ¿verdad? No todos, obviamente, hay algunos extranjeros ricos, incluso. Pero así en términos generales, cuando uno va a un país nuevo, pues va más o menos como pobre, ¿no? Como empezando prácticamente de cero, ¿verdad? La vida. Ok. Entonces, el segundo enunciado también se relaciona con lo mismo, no perjudicar al extranjero mediante el habla. Y se basa en Éxodo 20:21. Es un mandamiento negativo y es igualmente aplicable a todos en todo el tiempo y en todo lugar. Dice en hebreo, Weger lotone, welotil hatzinu, igerim heitem be'eres Misrayim. Y al extranjero no maltratarás y no oprimirás, porque extranjeros fueron ustedes en tierra de Misrayim, o sea, de Egipto. Entonces aquí ya en este mandamiento pues va a lo específico, ¿verdad? Primero dice amar al extranjero, esa es la parte positiva del asunto. Ahora va a la parte negativa o el aspecto negativo de la ley, ¿verdad? Negativo quiere decir en este sentido que prohíbe algo. Y prohíbe maltratar al extranjero y prohíbe oprimirlo. Ueger lotone huelo tilhatsenu. Y al extranjero no maltratarás y no oprimirás.
¿Y cómo es que se maltrata a un extranjero? Bueno, eso es, eso es conocimiento general. Todo el mundo sabe, ¿verdad? Como la gente así en general acostumbra tratar a los extranjeros. Para empezar, los tratan a menudo con desconfianza. Bueno, no siempre tampoco es así, pero sí eso se da a menudo. Con desconfianza, se aprovechan del extranjero, eh, no los tratan como iguales, ¿verdad? Sino que los tratan como, bueno, hasta cierto punto como menos, ¿verdad? Menos que uno, menos que el que es ciudadano. Y en algunos casos hasta los maltratan físicamente, ¿verdad? Y en algunos casos los oprimen en términos, por ejemplo, de trabajo. ¿Mm? Los oprimen. Incluso a veces le dan sueldos o salarios a los extranjeros ridículos, ¿verdad? Muy por debajo de lo que le pagan a los trabajadores nacionales, ¿verdad? De la nación que sea. Esto se puede aplicar a cualquier nación del mundo. Ok, el punto número 3, el enunciado rabínico dice no perjudicar al extranjero en la venta, en la compra y venta. Y fíjense que está, como les he explicado antes, ¿verdad? Que los rabinos sacan de un mandamiento, sacan dos. O sea, todo esto es el mismo mandamiento. No maltrates al extranjero, no lo oprimas, no lo perjudiques, en este caso en la compra y venta. Todo eso está en realidad implicado en un mandamiento, pero los rabinos lo han dividido aquí, en este caso, en dos mandamientos. Primero, no maltratar y oprimir al extranjero, y en segundo, no engañarlo. Sin embargo, fíjense que se usa la misma palabra en el hebreo. Vamos a ver, en el punto 2 decía, Weger lotoné, quiere decir, y al extranjero no maltratarás. Sin embargo, en el punto 3, la misma frase, Weger lotoné, la misma palabra, entonces se traduce, y al extranjero no engañarás. ¿Ven? Entonces, para los rabinos sacar de un mandamiento dos mandamientos, pues lo que hace es que traducen la palabra clave de una manera diferente, ¿verdad? Y de esa manera, pues aparece como si fueran dos mandamientos. Mientras que pudiera decirse, bueno, el maltratar al extranjero implica no oprimirlo, no engañarlo, etcétera. Y sería un mandamiento, ¿verdad? Pero bueno, ya lo tenemos aquí en dos. Así que dice, y al extranjero no engañarás y no oprimirás, porque extranjeros fueron ustedes en tierra de Misraim, de Egipto. De manera que ya esto se aplica de manera un poquito más específica a transacciones comerciales, por ejemplo, ¿verdad? Que si un extranjero viene a comprarte algo, no le subas el precio pensando que, bueno, si es extranjero y está por aquí, debe ser un hombre de dinero. Así que vamos a decirle, si esto cuesta $10, vamos a decirle que cuesta 20. Y entonces de esa manera lo engañan, ¿verdad? Eso se ha visto muy, muy, muy a menudo en distintos países. A mí me pasó en un país extranjero que estuve de visita, no exactamente de visita, que viví allá un tiempo. Y en ciertas transacciones comerciales que intenté, me doblaban el precio. Y el amigo mío que estaba conmigo allí, que era nativo de ese país, me decían, no, 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 se están subiendo el precio de más, eso vale tanto. ¿Eh? Entonces, pues yo buscaba otro sitio. Y así se da, ¿no? El extranjero que a veces luce como si tuviera dinero, o tienen ya el prejuicio de que en esos ciertos países, ¿no? De que ya el extranjero que viene con mucho dinero, entonces le suben el precio de las cosas, etcétera, ¿verdad? Menciono eso como un ejemplo de las maneras en que a veces se puede engañar a los extranjeros. Y entonces la Torah dice, no engañarás al extranjero. Está prohibido en la Torah. O sea que además de oprimirlo y de maltratarlo de otras maneras, incluye esa manera, no engañarlo. Claro, no solamente en términos comerciales, eso se puede aplicar a muchas otras cosas. Por ejemplo, si usted va a un país extranjero y quiere concertar, hace una amistad con una mujer, si usted es un hombre, y se enamoran y llegan a hacerse novios, quiere casarse, entonces empiezan a preguntarse, ¿sabe? Mutuamente,
respecto a sus vidas pasadas. ¿Te entiendes? Entonces, pues siempre uno se da a conocer, pues si cometió algún error en el pasado o algo, no sé, algo negativo, pues se supone que se abran sus corazones y se den a conocer, ¿verdad? Las personas como son y no como aparentan ser. Entonces sucede en esas situaciones que a veces una persona le oculta al otro o a la otra, según el caso, algo muy importante de su pasado, o no necesariamente de su pasado, puede ser de su manera de ser. ¿Eh? Si es un hombre, por ejemplo, agresivo y violento, no le va a decir a su novio, mira, yo soy agresivo y violento. Obvio, ¿verdad? Entonces, hay ciertas cosas que no simplemente tienen que ver con el pasado, pero tienen que ver con la manera de ser de la persona, ¿verdad? Como si una muchacha pues se va a casar con este hombre y le dice que es virgen, un ejemplo, cuando no lo es. Entonces, ¿qué sucede? Pues se casan y puede que el hombre ni se dé cuenta, pero puede que se dé cuenta y dice, oh, aquí pasa algo, o sea, y ahí empieza la discusión y pudiera, y de hecho eso sucede, pudiera generarse una desavenencia, bueno, una discusión y quién sabe, basado en la frustración irracional del hombre. Y yo digo irracional porque, en mi opinión, eso no tiene nada que ver si era señorita o no, ¿verdad? ¿Sabe? Para tener un buen matrimonio con esa persona. Pero el problema no es si es bueno o no. El problema es que se lo haya ocultado. ¿Se da cuenta? Entonces el hombre lo toma como un engaño. Y esto aplica a cualquier persona, a cualquier individuo, a cualquier situación, a cualquier relación, no importa la nacionalidad, pero como aquí estamos hablando de los extranjeros, que ese es el tema de hoy, pues entonces también hay que respetar al extranjero en esos asuntos, ¿eh? De decirle la verdad sobre nosotros. Y bueno, cada cual con su conciencia, ¿verdad? Pero eso no es algo que uno puede. O sea, la conciencia no es algo que se puede reglamentar y conocer así desde afuera. La conciencia, la cuestión de la conciencia es un proceso interno, interior de la persona, en su mente, en su corazón. Entonces, en tu mente y en tu corazón, proponte no engañar a nadie, pero con más razón, no engañar al extranjero que está en desventaja en tu país. ¿Eh? Ese es el punto que se recalca en esta parte de los mandamientos. Vamos al punto número 4. No, el enunciado rabínico dice, no tener matrimonios mixtos con los gentiles. Eso está en Deuteronomio 7:3. Es un mandamiento negativo y los rabinos dicen que es aplicable en Israel. Y yo añado porque tiene que ver con ciudadanía. No tener matrimonios mixtos. Vamos a ver qué dice el mandamiento. Déjame marcarlo aquí. Huelo tirhaten bam. Bitja lotiten livno. Ubito lotikaj livneja. No emparentarás con ellos. Ok, un momento. Y no emparentarás con ellos. Tu hija no darás a su hijo y su hija no tomarás para tu hijo. Así que la prohibición clara en este mandamiento es no emparentar por medio de matrimonios, ¿verdad? Con los gentiles. Ahora, el problema es ahora definir o decidir o determinar quiénes son los gentiles. ¿Eh? Por ejemplo, en algunas iglesias cristianas que conozco, son pocas, pero hay algunas iglesias cristianas que prohíben que sus miembros, independientemente de eso de gentiles o judíos, nada que ver con eso, con ese concepto de si son gentiles o judíos. Esas iglesias que generalmente son gentiles, prohíben el matrimonio de los miembros de su iglesia con personas de fuera de la iglesia. ¿Eh? Eso lo he visto bastante a menudo en ciertas iglesias cristianas. Y ellos acuden, algunos ministros,
apelan a ese mandamiento. Pero claro, cuando entramos a una discusión, entonces es válida la pregunta. Si ustedes dicen, los cristianos, los maestros cristianos, dicen que la ley fue abolida, que nada de esto aplica a los cristianos, entonces, ¿cuál es la idea de apelar a esa ley que según ellos es una ley judía? ¿Cuál es la idea de aplicarla a los cristianos que son gentiles? ¿Se dan cuenta? Entonces caen en una contradicción, una contradicción. Ahora, por otra parte, si este matrimonio, ¿verdad?, que estamos utilizando como ejemplo, son judíos los dos, no hay problema. O sea, eso es, y ahí no hay ni que mirar ese mandamiento porque ambos son judíos. Ahora, cuando un israelita, llámese judío o israelita o hebreo, este, quiere casarse con una persona, vamos a suponer un hombre quiere casarse con una mujer que no es judía, no es israelita, no es hebrea, es declaradamente gentil y para completar tiene otra religión, porque puede haber gentiles que practiquen la Torá, de hecho los hay, ¿verdad? Pero vamos a suponer que esta persona es católica, para poner un ejemplo un poquito más claro, más drástico. Y el judío quiere casarse con esa muchacha, ella es católica. Ok, ¿qué dicen los rabinos? Bueno, en ese caso, al menos, ya que si insistes, ella tiene que hacer conversión y hacerse judía, para entonces poder tú, judío, casarte con ella, cristiana. Entonces, ahí hay una serie de problemas, ¿verdad? ¿Y si ella no quiere? ¿Y si ella insiste? Bueno, no, yo no voy a dejar mi religión. Yo te quiero, dice ella, yo te amo, pero yo no voy a dejar mi religión, eso es aparte. ¿Ven? Entonces, ahí hay un problemita. ¿Quiénes son los que exigen eso, así como lo estoy explicando ahora? Mayormente los rabinos ortodoxos, y con más razón los ultraortodoxos. Porque en el movimiento rabínico, perdón, en el movimiento judío, que se llama de los conservadores, le llaman en español y en inglés, los judíos conservadores, no son tan exigentes de esa manera. En ese sentido, pues sí, también se desalienta el casarse con gentiles, pero no es una cosa tan drástica, ¿verdad? Que está prohibido radicalmente, no. Ellos lo practican y con más razón en, en, en el mundo de los reformistas, que son los judíos más liberales. Pues sí, siempre se aconseja de que no se haga matrimonios mixtos, pero simplemente como un consejo, ¿verdad? No se tiene como una prohibición radical de que no se puede y punto, no. De hecho, sí, conozco matrimonios de judíos liberales con personas gentiles, incluso cristianas, y conviven más o menos y se respetan mutuamente y se aprecian y se aceptan mutuamente, pues puede haber una sana convivencia, aunque es difícil. Es difícil, ¿por qué? Porque fíjense, cuando vienen hijos, ahí está el problema. ¿Mm? Cuando vienen los hijos, la decisión de los padres puede estar dividida en términos de criar sus hijos en este sentido. Ok, un ejemplo, yo soy judío, tú eres católica o evangélica, o cristiana. ¿Cómo vamos a criar nuestros hijos? Él dice, bueno, yo quiero criarlos como es mi tradición, mi costumbre y mi creencia como judíos. Y ella dice, no, lo siento. Yo quiero que los criemos como cristianos. Ahí ya tienen un problema. Ahí ya tienen un problema. Y si son muy, digamos, drásticos en esa decisión, en esa manera de pensar, pues el problema va a ser serio. Pero si son personas flexibles, ¿verdad? Más o menos, pues dirían, bueno, ok, vamos a enseñarles las dos cosas y que ellos decidan, ¿verdad? Cuando sean grandes, qué es lo que van a seguir en términos de fe y de religión. Y en otros casos, también se da que dice, uno de los dos cede, dice, oh, olvídate, que, por ejemplo, el hombre le puede decir a la mujer cristiana, pues mira, tú críalos allá, llévalos a tu iglesia y críalos como, ¿verdad? Como tú quieras.
Y también yo, de alguna manera, pues puedo enseñarle los principios de mi fe, etcétera. Y mire, como quiera que lo pongan, es un problema que hay que manejar. O sea, no es una cosa que se puede dejar así a lo que salga, sino hay que manejarlo de alguna manera, en términos de decisiones, ¿verdad? De qué es lo que se va a hacer. Ahora, si a ninguno de los dos le importa cómo los hijos se van a criar, entonces, ¿saben cómo se van a criar? Lo van a criar la calle, en la escuela, los vecinos, y los van a criar como les parece a los maestros, etcétera, etcétera. Ustedes saben de qué estamos hablando, ¿verdad? Como sucede muy a menudo en la sociedad de hoy, que los niños los crían, los educan, los enseñan los maestros de escuela, algunos de los cuales son incluso ateos. ¿Se da cuenta? Entonces, pues, ese es otro problema. ¿Eh? Bueno, pero no estamos aquí para resolver problemas, ¿verdad? Simplemente estamos aquí para exponer lo que dice la Torá sobre todos estos aspectos, ¿verdad? Que estamos considerando. Y aquí el mandamiento, lo único que dice, no emparentarás con ellos, con los gentiles. Si usted quiere decir que eso se aplica solamente al término literal gentiles, es una cosa. Si usted entiende que ese término gentiles aquí implica personas de una religión que no es la tuya, bueno, pues entonces ahí usted brega con el asunto de otra manera, ¿verdad? O puede tener otras interpretaciones, o puede tener otras soluciones. ¿Eh? Ok, pero lo que dice el mandamiento es no emparentarás con ellos. Y cuando dice emparentar, lo especifica. Lo especifica que se refiere a casamiento. ¿Eh? Emparentar por medio de casamientos. No darás a tu hijo, a tu hija, a su hijo, y no darás su hija a tu hijo. Ok, entonces vamos a ver el punto número 5. La afirmación rabínica dice exigir el pago de la deuda de un extranjero. Ok, Deuteronomio 15:3 es un mandamiento afirmativo y es aplicable. Vamos a ver qué dice el mandamiento. Em hanachri tigos wa asher yelecha et ajija tashmet yadeja. Del extranjero demandarás, se refiere a intereses en transacciones comerciales, ¿verdad? Del extranjero demandarás intereses, aunque no lo diga ahí, pero se sobreentiende. Más lo que sea tuyo, a tu hermano perdonará tu mano. Como eso es una traducción extraliteral, pues hay que aclarar que cuando dice más lo que sea tuyo, se refiere a lo que se te deba, lo que la otra persona te deba. De eso es que está hablando, que en este caso el extranjero, este, pues no le, ¿cómo se dice? Perdonará tu mano. Perdonará tu mano, otra expresión hebraica extremadamente literal, ¿verdad? Lo que quiere decir es tú lo perdonarás. Pero entonces, como el hebreo es un idioma, ustedes saben, muy físico, pues en vez de decir tú lo perdonarás, dice lo perdonará tu mano. Ok, ¿qué está diciendo aquí? Que si tú, por ejemplo, haces un préstamo a un extranjero, tú eres hebreo, ¿verdad? Israelita, o como quieras llamarte, si eres judío, pues lo mismo. Si tú haces un préstamo a un extranjero, puedes cobrarle intereses. Eso es lo que está diciendo ahí. Porque la otra parte de la otro lado de la moneda es si le haces un préstamo a tu hermano, no le puedes cobrar intereses, pero eso es parte de otro mandamiento, ¿verdad? O sea, viene más adelante, pero aquí se enfoca en el extranjero. Del extranjero demandarás o puedes demandar lo que sea tuyo, o sea, lo que te deba. Por ejemplo, si usted le presta $100 a un extranjero, bueno, usted de acuerdo a la tasa actual, ¿verdad? En el mercado, pues usted le puede cobrar, vamos a suponer, no sé, 125, $130, lo que sea, ¿no? Que se establezca como los intereses adecuados y correctos para ese tiempo, en ese negocio, etcétera. Te puedes cobrarle intereses al extranjero. Pero dice, a tu hermano, esa es la otra parte del mandamiento, a tu hermano, entonces perdonarás tu mano.
O sea, le perdonarás. O sea, no le cobrarás intereses. ¿Ok? Ahora, ¿qué es eso de a tu hermano perdonarás? ¿A quién es tu hermano? Ya eso es otra pregunta importante, pero que no se especifica aquí. Para eso habría que ir a otros pasajes de las Escrituras, ¿verdad? ¿Quién es tu hermano? Alguien pudiera decir, bueno, pues mi hermano es el hijo de mi madre y mi padre, o el hijo de mi madre o mi padre. Ese es mi hermano. Pero otros pueden decir, bueno, mi hermano es el que es miembro de mi iglesia. ¿eh? Los miembros de mi iglesia donde yo asisto son mis hermanos. Eso se usa así, ¿verdad? Entonces otros pueden decir, bueno, mi hermano es, vamos a suponer que yo sea mexicano, pues yo diría, pues mis hermanos son los mexicanos. Si soy puertorriqueño, pues yo diría, mis hermanos son los puertorriqueños. Y así por el estilo de cualquier país que sea, se usa eso, se acostumbra a decir, ¿verdad? Los hermanos mexicanos, los hermanos argentinos, los hermanos peruanos, etcétera, ¿verdad? En otras palabras, los miembros de una comunidad o de un pueblo o de una nación se llaman hermanos, es así mismo, ¿ves? Mutuamente. Entonces, como en este caso se está contraponiendo el israelita al extranjero, entonces el israelita dirá, pues mis hermanos son los israelitas. Bueno, lo que quiero decir es que esa frase puede tener muchas aplicaciones distintas. ¿Se dan cuenta? Entonces, pues si usted lo aplica así, por ejemplo, al miembro que su hermano es el miembro de su comunidad, de su asamblea, de su congregación o de su iglesia, como se llame, entonces a eso usted no le debe cobrar intereses si le presta dinero, por ejemplo, ¿verdad? Si la aplicación es más amplia de que sus hermanos son los miembros de su país, entonces está más difícil, porque entonces dentro de su país usted no podría cobrar intereses, entonces no podría usted dedicarse a ser prestamista, ¿verdad? Porque si va a estar prestándole a toda la gente de su comunidad sin cobrar intereses, entonces ¿qué usted va a ganar? No ganaría nada con eso. ¿eh? Por eso es que hay que analizar eso desde ese punto de vista, ¿verdad? Que en realidad lo que se quiere decir es, bueno, depende, si se aplica eso a Israel, que es como dicen los rabinos, que ese concepto es aplicable, dicen algunos rabinos que este mandamiento es aplicable solamente si vives en la tierra de Israel, ese es el punto, que si vives en otra parte, en otro país que no es Israel, entonces esto no necesariamente aplica. Se le puede cobrar intereses a todo el mundo porque ninguno de ellos son israelitas. ¿Ve? Entonces, pues, dependiendo de cómo se interprete la palabra extranjero y la palabra ciudadano, la aplicación del mandamiento puede variar, ¿se dan cuenta? ¿Ve? Eso es así. Entonces, pues, habría que determinar eso. En el término de las iglesias, lo que yo he visto es que se aplica a la iglesia. Mi hermano solo de mi iglesia, pues entonces fuera de mi iglesia, yo le puedo cobrar intereses si presto a las personas, pero a los miembros de mi comunidad, de mi iglesia, a esos no le puedo cobrar intereses. Pero claro, como los ministros de las iglesias dicen que todas estas leyes fueron abolidas, entonces no pueden agarrarse de ese pasaje para enseñar esto que estamos diciendo, ¿verdad? Porque ellos inmediatamente dirían, bueno, eso fue abolido, ahora le podemos cobrar intereses a todo el mundo, incluso a nuestros hermanos de la iglesia también. ¿Ok? Así que fíjense que no es- estos análisis de la Torah pues no son tan sencillos como pudieran parecer, porque dos cosas, no vivimos en la tierra de Israel y por lo menos los creyentes en el Mesías, Yahoshua o Yeshua, no están bajo el nuevo pacto. Y en el nuevo pacto, y ya eso lo aclara las epístolas, las cartas del apóstol Pablo, todos los que entran a formar parte del cuerpo del Mesías ya no son extranjeros, ahora son miembros de Israel. Entonces ya ahí hay otro elemento que habría que analizar.
¿ok? Porque ¿quiénes son en ese caso? En la comunidad mesiánica, ¿quiénes son los hermanos? Pues todos los que hayan entrado a este pacto, a esta nueva alianza, ¿verdad? Al aceptar al Mesías Yahushua, esos son nuestros hermanos. Y ahí hay más tela para cortar. Ok, por eso estos análisis hay que hacerlos personalmente, quiero decir individualmente. Cómo aplicarlos individualmente, ¿verdad? A grupos, a personas, a individuos o a grupos grandes o a naciones, depende de cómo se aplique. Y vamos al punto número 6, que es el último. La parte de hoy es cortita, es breve. Y dice el enunciado rabínico, prestarle a un extranjero con intereses. Pero mire qué cosa. Fíjense cómo ellos hacen de un mandamiento dos mandamientos. Otra vez aquí se repite. Esto está en Deuteronomio 20:20, mientras que el anterior está en Deuteronomio 15:3, ¿verdad? Otro pasaje, otro libro, no otro libro, pero otro capítulo, pero dice lo mismo, aunque no es exactamente las mismas palabras, ¿verdad? Pero sí lo mismo. Míralo aquí, vamos a leerlo en español para avanzar. Al extranjero exigirás interés, pero a tu hermano no exigirás interés, solamente que aquí que lo dice como un poquito más claro. Pero la diferencia entre estos dos pasajes es lo que sigue ahora. Para que te bendiga Yahweh tu poderoso en toda obra de tus manos sobre la tierra a la cual tú entras para poseerla. Bueno, así que la diferencia es que si tú cumples este mandamiento según se expresa aquí, pues hay una bendición especial que te espera, ¿verdad? Y es que el Todopoderoso te bendecirá en la tierra, ¿verdad? En las obras de tus manos, o sea, en tus empresas, en tus emprendimientos. Te bendecirá sobre la tierra a la cual entras para poseerla. Por esa última partecita del mandamiento es que precisamente los rabinos, muchos rabinos dicen que esto aplica solamente a la tierra de Israel. O sea, si vives en la tierra de Israel, pues aplica a ti. Si no vives allá, no aplica a ti. Eso es lo que dicen algunos rabinos. Pero bueno, ya eso lo hemos mencionado antes, lo hemos analizado antes. El asunto importante aquí es que el obedecer, el cumplir con los mandamientos de Todopoderoso, hermanos, conlleva una bendición. Conlleva una bendición si uno lo hace fielmente, ¿verdad? De corazón, por amor al Padre y por amor a la humanidad también. Conlleva una bendición, ¿ok? Por eso es que muchos negocios prosperan muchísimo. Bueno, hay negocios hay muchos negocios en el mundo que prosperan por una de dos razones. Uno prospera porque roban, ya sea cobrando excesivamente de más por lo que venden o robando de otras maneras, pero otros pues, prosperan porque son justos, son fieles, son servidores de Yahweh y el Padre Todopoderoso los bendice. Y bendice toda obra de sus manos, como dice el mandamiento. Así que, hermanos, es justo y provechoso obedecer los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Y es provechoso para todo el que quiera obedecer y recibir bendiciones, cumplir estos mandamientos de los que habla aquí y de los que hemos dialogado brevemente hoy. Con esto, pues, llegamos al final de la parte de hoy, que es la parte 7. Y les invito a los hermanos que nos escuchan y nos ven para que me acompañen la próxima semana en una consideración de la siguiente parte de los 613 mandamientos de la Torá, que seguramente va a ser bien interesante y bien importante porque trata de todo lo relativo al matrimonio. Ese es el próximo tema de los 613, todos los mandamientos relativos de diversas maneras a lo que es el matrimonio, la relación conyugal, la relación familiar, etcétera. Así que hasta la próxima entonces, me despido. Shalom.